Muy buenas a todos, mi nombre es Cristian Abril y en esta entrega de KNX Teacher vamos a realizar la programación para el control de una bombilla de incandescencia. El funcionamiento de esta práctica es el siguiente: mediante una tecla nosotros vamos a poder encender y apagar una bombilla incandescente. Además, cuando tengamos pulsado esta tecla podremos aumentar la intensidad de la bombilla o disminuirla hasta que nosotros levantemos el dedo de la tecla, que será el accionamiento, ¿vale? Es decir, que la práctica la verdad es que es bastante sencilla y ya sabéis, si tenéis alguna duda, consultad las memorias, escribir un comentario o ver las anteriores entregas donde se explica de forma más detenida algunas cosas que se están dando por sobreentendidas en las entregas posteriores. Sin más preámbulos, vamos a crear el proyecto y vamos a realizar el tutorial. Como siempre, ya sabéis, creamos un nuevo proyecto que lo vamos a llamar regulación. Backbone no lo vamos a necesitar, por lo tanto no lo modificamos. Topología, creamos la línea 1. Vamos a utilizar par trenzado y las direcciones de grupo queremos que sean a 3 niveles. Pues creamos el proyecto. Cerramos esta ventana y abrimos la ventana de dispositivos y de direcciones de grupo. En dispositivos, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar una tecla, por lo tanto necesitamos entrada. Y el elemento, o mejor dicho, el componente KNX que a nosotros nos permite las entradas para la realización de la práctica es el ActingBox Classic. Entonces vamos a añadir los dispositivos. Sí, bueno, aquí no sé si os habéis dado cuenta, están las ventanas un poco cambiadas, pero porque hemos añadido una antes que la otra. No pasa nada. Ya sabéis, aquí abrimos, le damos a añadir dispositivos, se abre el catálogo y buscamos el ActingBox Classic. Pinchamos y arrastramos hacia dispositivos. He de decir que, como bien se habla en la práctica, es un control de una bombilla de incandescencia, por lo tanto no podemos utilizar los LED de 230 voltios que estábamos utilizando en el panel de entrenamiento. Para ello hay un nuevo componente KNX llamado Lucent One, también de Zenio, que está conectado directamente con un portalámparas. Se alimenta con corriente de 230 voltios y esta salida del componente va directamente a un portalámparas donde está una bombilla de incandescencia. Entonces vamos a buscar el elemento Lucent One. Y aquí lo tenemos. Pinchamos y arrastramos. Dejamos que ETS trabaje y ya podemos cerrar la ventana de catálogo. Vale, el siguiente paso va a ser asignar las direcciones físicas. Para ello, 1, 1, 2 del ActingBox. Perdón, este es el Lucent One. Bueno, pues el Lucent One es el 3 y el ActingBox va a ser el 2. Vale. Como habéis podido ver, el Lucent One viene ya programado de fábrica y vienen ya algunos objetos de comunicación fuera. Aunque vengan ya programados, como siempre, sabéis que en parámetros podéis modificar todo tipo de las opciones que nos permita. De hecho, vamos a modificar algunas de ellas. En Lucent One vamos a poner que el tipo de carga conectada es resistiva porque es una bombilla de incandescencia, es una resistencia, ¿vale? La duración del paso de la regulación va a ser un paso suave, van a ser acordaros siempre, es el valor que tengamos aquí por los segundos que están aquí, ¿vale? Iluminación máxima, bueno, aquí ya sabéis que tiene un montón de opciones, ¿vale? Que muchas veces no necesitamos en nuestros casos, ¿vale? Entonces, como podemos ver, pues estaría todo. Los objetos de comunicación, ¿por qué sé que está todo? Porque los siguientes objetos de comunicación me van a decir qué es lo que hace cada cosa. Entonces, on-off inmediato. ¿Para qué va a servir esto? Para encender y apagar la bombilla. On-off suave va a ser lo mismo que un on-off inmediato, lo único que va a hacerlo de una forma más delicada y con un cambio de luminosidad un poco más suave. La regulación normal suave, que como podéis ver empiezan a aparecer objetos de comunicación de diferentes longitudes, ¿vale? Que esto lo vamos a tener en cuenta cuando vayamos a relacionarlo
los objetos de comunicación en las direcciones de grupo, ¿vale? Lo explicaré más adelante. Como podéis ver entonces, tenemos aquí una luz de regulación normal de 4 bits y una luz de regulación precisa. ¿En qué se diferencia esto? Una regulación precisa viene destinada, como bien vemos aquí, por una información de un byte. ¿Y por qué viene esto? Pues es muy sencillo. Nosotros cuando estamos hablando de precisión estamos hablando de valores concretos. Entonces, nosotros, imaginaros, queremos encender la bombilla a un 78% de su luminosidad. Tenemos que mandar ese 78% y la única manera de mandar ese 78% es mediante un byte. ¿Por qué la regulación normal no es de un byte, es de 4 bits? Porque lo único que sucede en una regulación es que se va aumentando el valor o se va disminuyendo, pero no se está diciendo qué valor es el concreto. Más adelante vamos a realizar en el mismo tutorial unas prácticas de cómo podemos enviar unos valores concretos a este componente, ¿vale? Entonces, hasta aquí estaría modificado los parámetros del Luz en One. Lo siguiente, modificar la entrada del ActingBox Classic. Para ello, nos vamos al dispositivo, pinchamos sobre parámetros, le damos a entrada y establecemos una entrada 1, que va a ser un pulsador. ¿Qué es lo que queremos que haga la pulsación corta? Que encienda, apague, un control de persiana. Pues vamos a decirle que queremos hacer un control de dimmer. ¿Qué quiere decir dimmer? Dimmer es un regulador de intensidad, ¿vale? Por lo tanto, este elemento en sus entradas ya nos permite la opción de regulador de intensidad. La pulsación larga, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, la pulsación corta, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que encienda y apague conmutado, ¿vale? Y la pulsación larga, queremos que aumente y disminuya conmutado. ¿Cuál es el paso de la regulación? Pues el paso de la regulación es 100%. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la regulación hasta qué intensidad se va a hacer. Pues nosotros queremos hacer la regulación hasta el 100% de la intensidad, no nos queremos quedar a la mitad ni nada de ello. Claro, paso de regulación, ¿por qué? Porque nosotros, mientras estamos manteniendo pulsado, esto irá subiendo hasta lo que nosotros tengamos establecido. Si tenemos establecido el 100%, pues irá subiendo hasta que llegue al 100% y se parará. Si tuviésemos un 3,1, por ejemplo, pues iría subiendo hasta que llegase un 3,1 y se pararía ahí. Y necesitaríamos de levantar el dedo del pulsador y volver a realizar otra pulsación larga para que volviese a subir la intensidad o bajar, en este caso, otro 3,1. ¿Por qué he dicho bajar? Porque es un aumentar y disminuir conmutado, ¿vale? Es decir, que una de las veces va a aumentar la intensidad y otra de las veces las va a disminuir. Entonces, una vez configurados los objetos de comunicación del ActingBox, pasamos a crear las direcciones de grupo. Como sabéis, ¿qué es lo que es? Iluminación. ¿Dónde se va a realizar? Pues en el panel. Y aquí tenemos que tener en cuenta en las direcciones de grupo, acordaros siempre que las bolsas no podemos mezclar objetos de comunicación de distinto peso. Necesitamos en las bolsas, que son las direcciones de grupo, hablando correctamente, necesitamos meter objetos de comunicación del mismo peso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir a un elemento que solo entiende 0 y 1, es decir, encender y apagar, no le podemos decir que se ponga al 75% porque no lo va a entender ni va a poder utilizar esa información. Por lo tanto, es lógico. De hecho, vamos a crear las direcciones de grupo y vamos a ver qué sucede si intentamos mezclar objetos de comunicación de distintos pesos, ¿vale? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues vamos a añadir las direcciones de grupo y la vamos a llamar regulación bombilla y on-off bombilla. Vale, nos vamos entonces a Luz en One y pinchamos sobre objeto de comunicación. Nos situamos en regulación de bombilla. La regulación de bombilla, ¿qué es lo que va a hacer? Pues como hemos dicho, aumentar o disminuir su intensidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llevar? Pues vamos a llevar la regulación normal, que como hemos explicado antes, es un peso de 4 bits y lo único que interpreta es aumentar o disminuir el valor que se le está enviando. Es decir, lo único que podemos hacer es aumentar o disminuir la intensidad de la bombilla. Entonces, esto lo vamos a llegar a
regulación de bombilla. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si yo intento llevar ahora la entrada del Lasting Box de un bit? Es decir, yo quiero que la regulación funcione con encender y apagar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pues ETS nos lanza un error y nos dice que no podemos enlazar objetos de comunicación de distinto peso, ¿vale? Es lógico, no interpreta un elemento de un byte información de un bit, ¿vale? Entonces, como siempre os he dicho, en las direcciones de grupo debemos enlazar los objetos de comunicación del mismo peso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos aumentar o disminuir, y además de 4 bits. Pues eso lo podemos relacionar con la regulación. Lo ponemos entonces. On-off de la bombilla, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos el on-off de las entradas y tenemos un on-off inmediato. Lo podemos poner inmediato o lo podemos poner suave, nos da exactamente igual. Nosotros lo vamos a poner inmediato, ¿vale? ¿Qué sería el siguiente paso? Dirigirnos a dispositivos y, como ya sabéis, siempre botón derecho encima de cada dispositivo que hemos programado, programación completa si nunca el dispositivo se ha programado antes o tiene una dirección física distinta a la del programa o cualquier cosa de esa, ya sabéis, y programación parcial si la programación física del elemento instalado en la instalación, valga la redundancia, pues tiene ya la dirección física que nosotros tenemos asignada en el programa ETS. Entonces, con esto que hemos conseguido, como bien he dicho antes, que con una pulsación larga encendamos la bombilla, o sea, con una pulsación corta encendamos la bombilla y con otra pulsación corta apaguemos la bombilla. ¿Por qué? Pues porque cuando hemos modificado en el ActingBox Classic los parámetros de la pulsación corta, hemos dicho que encendiese y apagaba conmutado, ¿vale? Y la pulsación larga, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a aumentar y disminuir hasta un 100%. Es decir, que nosotros si mantenemos pulsado la entrada, el pulsador, un determinado tiempo, pues irá aumentando hasta que llegue al 100% o hasta que nosotros levantemos el dedo. Si nosotros, por ejemplo, imaginaros un caso práctico, estamos pulsando y levantamos a un 50%, que sería muy difícil porque no tenemos esa precisión físicamente en el dedo. Entonces, imaginaros que nosotros estamos pulsando y llegamos hasta un 50% de la luminosidad. Entonces levantamos el dedo y se pararía y quedaría la luminosidad al 50%. Si yo vuelvo a accionar otra pulsación larga, lo siguiente que va a hacer va a ser disminuir. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, hemos puesto aumentar y disminuir conmutado, ¿vale? Muy bien, entonces, visto esto, vamos a tratar también de hacer una regulación precisa de la luz, es decir, que vamos a enviarle a la luz que queremos enviar un valor concreto, es decir, queremos que se encienda al 78% de luminosidad, queremos que se encienda al 20% de luminosidad o cualquiera de las opciones que tengamos en mente. Entonces, físicamente, ¿cómo podríamos hacer esto? Nosotros podemos con una tecla enviar un valor concreto. Pues no podemos enviar un valor concreto. Existe una trampa, digámoslo así, que tiene el Luz en One, que en parámetros te da la opción de activar un encendido secundario. Como podemos ver aquí, un on-off secundario. Entonces, este on-off secundario te da la opción de poner un valor determinado cuando accionamos. Es decir, es como un tipo de on-off, pero en este caso nosotros vamos a decir que cuando activemos el on del on-off secundario va a llegar a una luminosidad. ¿Para qué sirve esto? Pues imaginaros, por ejemplo, que tenemos dos teclas y la primera tecla tiene el funcionamiento ya que hemos explicado y la segunda tecla queremos que siempre envíe un 50% de luminosidad. Pues ¿por qué? Imaginaros que es en un edificio de una cristalera en la que da mucho el sol y no hace falta tanta luminosidad. Valdría esto. Pero esto no es un control preciso. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos el control preciso, como lo vamos a ver, imaginaros, como estábamos hablando, un 50% de la luminosidad, el objeto de comunicación que se crea es un on-off secundario y es de un bit también. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es encenderse y apagarse. No está controlando la iluminación de una forma precisa, sino lo único que está haciendo es controlar la luminosidad. En vez de llegar al 100%, como sería un on-off normal, pues es un on-off controlado, que llega a un tipo de luminosidad. Por lo tanto, no es un control preciso. ¿Cómo podríamos hacer un control preciso de la luminosidad? Pues por ejemplo con una resistencia. Con una resistencia nosotros podríamos enlazarlo
y hacer que cuando suba la resistencia suba la luminosidad, o al revés, que cuando baje la resistencia suba la luminosidad de la bombilla. ¿Por qué? Porque una resistencia envía valores de un byte, es decir, envía valores muy precisos. Nosotros en este caso, como no disponemos de resistencia, vamos a hacer un control preciso desde ETS. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear una nueva dirección de grupo, que la vamos a llamar, perdón, aquí no es, en panel. Vamos a crear una dirección de grupo que vamos a llamarla control preciso. ¿Y qué es lo que vamos a meter aquí? Tenemos que decirles qué es lo que queremos controlar del luz en one. Entonces, ¿qué es lo que queremos controlar del luz en one? La precisión de la luminosidad, perdón. Entonces, ¿qué queremos que lo haga inmediatamente o que lo haga suave? Pues lo vamos a poner que lo haga inmediatamente, por ejemplo. Y lo arrastramos hacia control preciso. Y entonces tenemos aquí. Como ya hemos dicho, físicamente no lo podemos hacer, entonces lo vamos a hacer desde ETS. ¿Cómo enviamos valores precisos desde ETS? Pues una vez conectada y programada, imaginaros, hemos hecho esta programación, lo tenemos que lanzar a la instalación antes de realizar el control desde ETS, ¿vale? Entonces, hemos añadido una dirección de grupo y esto, pues nos iríamos a luz en one, a dispositivo luz en one, que es lo único que hemos cambiado, y lo programaríamos parcialmente, ¿vale? Muy bien, una vez realizado esto, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la ventana de diagnóstico, ¿vale? Lo voy a hacer en grande. Y en la ventana de diagnóstico, como bien he dicho, pues podemos monitorizar todo lo que está sucediendo en el bus KNX. Acordaros siempre que tenemos que estar conectados mediante una interfaz de USB, mediante IP, bueno, de la manera que sea. Tenemos que estar conectados al bus KNX, ¿vale? Entonces, una vez que estuviésemos conectados, le daríamos a iniciar. Yo pues, no puedo hacerlo porque no estoy conectado a ningún panel, me sale error, lógicamente, pero le daríamos a iniciar y aquí, en esta ventana blanca, aparecería toda la información que está circulando por el bus, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer un control preciso? Pues vamos a seleccionar una dirección de grupo. La dirección de grupo va a ser control preciso. Automáticamente, no sé si lo habéis visto, se ha cambiado aquí el tipo de dato que se envía al control preciso. Es un porcentaje, ¿vale? Y un porcentaje, como bien hemos dicho, es un control preciso porque tiene muchos valores. Es un 78, un 21, un 32, ¿vale? Entonces, nosotros escribiríamos aquí el valor preciso que queremos lanzar, imaginaros 32, y si estuviésemos conectados y tuviésemos iniciado el diagnóstico con la instalación del bus del estándar KNX instalado, pues le daríamos a escritura y automáticamente escribiría en ese componente el valor 32 y la luz automáticamente pues, se pondría al 32% de luminosidad. Nosotros queremos cambiarlo, imaginaros la luminosidad a otro valor, pues pondríamos 65 y lo escribiríamos. ¿Es un control preciso? Pues sí, es un control preciso porque estamos mandando información de un byte según queremos. ¿Cuál es el problema? Que no lo podemos hacer físicamente desde ningún elemento, sino que lo tenemos que hacer desde ETS, pero se puede hacer, ¿vale? Y nada, amigos, esto es toda la explicación teórica de la regulación de una bombilla. Tocando distintos tipos de pesos de información, es decir, información de encender o apagar solo, de un bit de información de regulación, de aumento o disminución de la luminosidad, que serían 4 bits de información, y luego información precisa, es decir, un 75% o un 28%, que sería un byte de información, ¿vale? Y nada, yo creo que está todo claro. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o si creéis que hay algo que se pueda mejorar, por ejemplo las explicaciones, porque yo para mí creo que está muy claro, pero a lo mejor pues debería detenerme en unos sitios o en otros. Ya sabéis, si tenéis algún tipo de duda, como siempre, consultar las memorias y las entregas anteriores y comentar sin ningún tipo de miedo, que yo responderé todas las dudas en el menor tiempo posible. Y nada, un saludo a todos y espero que os haya gustado esta entrega. Nos vemos pronto.